Bien. Bueno, vamos comenzando con la parte teórica de la clase de hoy, ¿sí? Em, bien, la parte más, esta es un poco la parte más pesada, porque la electrónica digital, que es la que estuvimos viendo hasta hace un par de clases atrás, inclusive, bueno, Nicola terminó la clase pasada, em, tiene un matiz electrónico relativo, porque en realidad, la parte de electrónica que se utiliza en ese campo es una electrónica digital que representa en definitiva electrónicamente esos unos y ceros, formación de registro, formación de memorias, contadores, dispositivos que combinados hacen compuertas que combinadas hacen registros u otros dispositivos. Y, y termina viendo directamente un sistema complejo de un microprocesador o un microcontrolador, que bueno, en definitiva tenemos, digamos, la ventaja que eh, si lo abordamos desde el punto de vista electrónico, ahí sí tendríamos que definir o diseñar las variables eléctricas, que es un poco lo que vamos a ver a partir de ahora. Pero como eso ya está resuelto, generalmente la parte de resolución de la ingeniería relacionada con la parte de electrónica digital está muy relacionado con la programación, en definitiva, ¿no? Em, por eso es que, o el armado, hoy hay un gran potencial en lo que se denominaría los diseños digitales diseñados o manejados eh, digamos, por dispositivos complejos que hay que configurarlos, ¿sí? Esa técnica actual se utiliza o se usa mucho en emprendimientos de mediano y gran porte, no en aplicaciones pequeñas, ¿sí? Donde uno compra un módulo llamado FPGA, por ejemplo, y dentro de ese sistema electrónico tiene muchísimas posibilidades de construcción de cosas, desde una compuerta simple hasta un microprocesador. Entonces uno lo arma, lo acomoda como si fuese un pseudo programa, no es un programa en realidad, porque en realidad eso sería una asignación, sería una configuración, no es que está corriendo el programa constantemente, ¿sí? Y digamos, sí, a través de un software se puede configurar, pero en definitiva termina siendo una configuración electrónica, ¿no? Una configuración firme, no es un programa, ¿sí? Bien, bien, vamos a comenzar con la parte analógica. Claro, la parte analógica tiene, digamos, problemas un poco más complejos desde el punto de vista electrónico, porque hay más detalle, hay más cálculo. Ya acá no hay, digamos, condiciones lógicas de programas, o sea, ya es más complejo, no tiene sentido no vincularlo con una técnica de programación o con una... Sí, por ahí hay sistemas de programación que nos ayudan en el cálculo, pero bueno, en definitiva tenemos que saber el cálculo, ¿no? Así que vamos a empezar con nociones de electricidad, igual, digamos, al margen de que esto pueda por ahí resultar un poco, digamos, raro o diferente de la materia, también forma parte de lo que se denominaría el conocimiento general de un profesional, ¿no? O sea, ustedes por más que trabajen haciendo software o relacionados a ese grupo nada más, bueno, deberían o deben saber por conocimiento general cosas diversas que tocan de cerca a la programación, ¿sí? Y por otro lado, nos van a dar las herramientas como para hacer algunos cálculos de componentes básicos o por ejemplo, como por ejemplo valores de resistencia, o por ejemplo cálculos de potencia, como para saber si la fuente va a tener energía para poder operar y trabajar el sistema o no, o qué potencia necesito, qué fuente necesito de potencia para alimentar un sistema determinado. Y también, bueno,
qué función cumple un capacitor, un inductor, qué función cumple un transistor, un diodo, ¿sí? Por lo menos funcionalmente conceptual, ¿sí? Como para que uno tenga una idea inicial del proceso y que no esté demasiado ajeno, ¿sí? Bien, esa es la justificación de la unidad 4. ¿M? Bien, vamos a empezar con lo que se denominarían magnitudes eléctricas, ¿sí? Bueno, a menudo nos encontramos con estas magnitudes eléctricas, em, nos acompañan toda la vida, en definitiva. Bueno, poco como las magnitudes eléctricas están provistas por movimientos de cargas eléctricas, ¿sí? En general, debemos estudiar un poco el concepto del átomo. Bueno, seguramente en la escuela secundaria habrán visto el concepto del átomo. El átomo se puede ver desde muchos puntos de vista. En realidad depende la magnitud, o depende, digamos, no la magnitud, depende en realidad qué tipo de, de materia estoy analizando. El átomo va a tener diferentes, digamos, puntos de vista y- y aplicaciones, ¿sí? Por ejemplo, en electrónica nos interesan, por ejemplo, en general lo que se denominan las cargas eléctricas, porque en todo fenómeno electrónico va a estar relacionado con movimiento de cargas eléctricas. Y las cargas eléctricas son por naturaleza los electrones y también a veces, en particular en los semiconductores, ¿sí? En el núcleo están los protones y los neutrones que tienen, digamos, los protones tienen carga positiva, los electrones tienen carga negativa. En su balance el átomo es neutro, o sea, un átomo en estado normal no le sobran ni le faltan ningún tipo de cargas, o sea, si tengo tres electrones como en este átomo, voy a tener que tener tres protones en el núcleo para que compensen las cargas positivas y negativas, ¿sí? Ese fenómeno se llama fenómeno de la neutralidad eléctrica y es un fenómeno, digamos, primario, ¿no? O sea, puede pasar que, de hecho, en electrónica pasa mucho, que algún electrón se vaya camino a conducir una corriente eléctrica, por ejemplo, por algún motivo, y que este átomo quede cargado positivamente porque al faltarle un electrón, la suma de protones supera el valor positivo de las cargas negativas y el átomo pasa a ser un ión, ¿no? Un átomo cargado, en este caso, positivamente, ¿sí? Bueno, vuelvo a insistir, el átomo tiene muchísimas formas de verse, hay muchas aplicaciones, por ejemplo, si yo lo veo desde el punto de vista de enlaces químicos, ¿sí? Bueno, diferentes tipos de átomos se van a unir para dar compuestos y elementos, ¿sí? Bueno, en esos componentes tendré objetivos particulares, como por ejemplo, si quisiera, por ejemplo, un lubricante, bueno, tendré una propiedad, si quisiera un combustible, bueno, el átomo tendrá otro tipo de propiedades, o no el átomo, sino las moléculas, que son las agrupaciones de esos átomos, tendrán alguna particularidad. Si yo quisiera trabajar el átomo dentro de la energía nuclear, lo que me interesa es lo que está dentro del núcleo y las energías y los fenómenos que ocurren intranuclearmente, o sea, dentro de este núcleo, más que lo que es la periferia, los electrones que están de alguna forma en órbita dentro del núcleo. Bueno, en definitiva, cada, cada materia va a usar el átomo y va a ponerle la lupa en donde se necesite, ¿no? Mm. Por ejemplo, la física por ahí la usa más para la parte eléctrica y lo que le interesa son más que nada muchas veces los electrones, ¿sí? En electrónica, ¿sí? Si vamos a la física de electrónica de un transistor, un diodo, nos interesan los electrones, pero también nos interesan los átomos que perdieron electrones y que tienen una carga positiva, ¿sí? ¿Por qué nos interesan los electrones y por qué nos interesan las cargas positivas? Porque las corrientes eléctricas que se van a producir en un cable, en una pista de un circuito impreso, eh, o adentro de un componente electrónico, esas corrientes van a estar fabricadas o van a necesitar, ¿no? Van a estar sostenidas por estos átomos, perdón, por estos electrones libres que al moverse pueden
al tener una carga pueden producir una corriente eléctrica. Y también dentro de los semiconductores, estos átomos, si bien no se mueven, ¿sí? Se puede demostrar que, digamos, se desplazan el problema de un átomo al otro, o sea, en realidad la falta de este electrón a un átomo vecino le roba un electrón, este queda neutro y esto que antes quedaba cargado positivamente porque digamos, sobraba un protón, pasa a un costado y eso también se puede pensar como una carga en movimiento, ¿no? Entonces, dentro de los semiconductores vamos a tener dos tipos de formas de transportar energía eléctrica, por electrones y por lo que se llama lagunas, ¿sí? Que son elementos que están, digamos, cargados positivamente. Es que en realidad no es que están, el efecto cargado positivamente es que falta un electrón, ¿no? Y como ese electrón falta, el balance es positivo y el fenómeno se pasa al átomo vecino sucesivamente y podemos pensar como una carga positiva que se está moviendo dentro de una estructura, ¿sí? Esa sería la idea. Así como el electrón se mueve y tiene carga negativa, puede producir una corriente, bueno, lo que conté recién también se mueve, tiene carga positiva y puede también contribuir con una corriente. ¿Mm? Entonces, todo depende cómo se analice. Bueno, tendremos eh, fenómenos diferentes en función al átomo, ¿no? Los núcleos, o sea, los núcleos tienen, además de los protones, tienen elementos neutros eléctricamente que se llaman neutrones, medio como que el nombre ya lo está indicando, ¿sí? Y esos protones, en realidad, perdón, esos neutrones en general son encargados de darle la masa al átomo, ¿no? O sea, el peso al átomo, ¿sí? Tienen una estructura o tienen un aspecto más de, de masa o de materia que otra cosa, ¿sí? Por eso es que, digamos, en los fenómenos nucleares, reactor nuclear usa energía nuclear, el fenómeno en general es neutrónico, ¿sí? Es un fenómeno que está dentro del núcleo del átomo, mientras que en un, no sé, quemar, em, por ejemplo, em, el gas metano, ¿sí? Como el que nosotros utilizamos en la línea de gas natural. Bueno, ahí en realidad la energía está en las uniones de los átomos, o sea, el CH4, que sería carbono e hidrógeno, bueno, están unidos y al romper esa unión nos da calor y podemos cocinar, por ejemplo. Entonces ahí el químico estará analizando más los fenómenos de vinculación y de rotura de estos enlaces entre átomos, ¿sí? Bueno, un poco es la idea de, de cómo analizar o por qué tenemos que analizar este átomo, ¿no? Que los electrones giren o estén en unas órbitas alrededor del núcleo, es cierto, pero es un poco más complejo de lo que se ve, ¿no? En general, bueno, estas órbitas son mucho más complejas, tienen formas geométricas complejas, ¿sí? Y en realidad esas formas geométricas lo que dan es la probabilidad de encontrar un electrón, ¿no? O sea, eh, no es tan simple como se muestra en esta figura. Pero yo siempre lo cuento porque cuando a mí me explicaron el átomo por primera vez, ¿sí? Lo vi así y después cuando se complejizó, dije, bueno, me mintieron en realidad, ¿no? Bueno, es muy difícil y no es que uno miente, sino que busca el modelo más apropiado para la intensidad o la complicación o la dificultad que uno tiene en esa situación, ¿no? En definitiva. Pero bueno, volviendo a nuestra electrónica, ¿sí? Estos electrones que vemos acá, ¿sí? Justamente por algún motivo energético, estos electrones que están girando alrededor del núcleo pueden de alguna forma romper ese enlace, o sea, romper ese agarre, esa estructura y salir. A ver, salen, obviamente, en algún medio físico, ¿no? Salen en algún medio físico, en algún fenómeno y entonces ahí aparece, digamos, la posibilidad de ionizar el átomo, ¿no? Esa ionización del átomo que recién yo contaba era bastante importante para nuestra electrónica porque nosotros vamos a manejar más que nada corrientes eléctricas y esas corrientes eléctricas están sostenidas en los metales, por ejemplo, por estos electrones que se van escapando de estos átomos
¿sí? Particularmente hablando, ¿no? Eh, y, mm, y después con esa corriente eléctrica, nosotros vamos a hacer diferentes actividades o diferentes aplicaciones, ¿sí? O sea, uno dice, bueno, ¿para qué queremos mover una corriente eléctrica? Bueno, o una corriente eléctrica va a producir algo tan simple como, por ejemplo, no sé, el pasaje de esa corriente por un LED especial, por un diodo especial que se llama LED, que en realidad produce iluminación. Bueno, tenemos, por ejemplo, la aplicación de transformar la energía eléctrica en luz a través de de hoy en día las lámparas LED, son las más, digamos, populares, ¿no? Antiguamente, en vez de pasar por ese diodo, pasaba por un elemento que se llamaba filamento. Ese filamento, al pasar, producía calor, producía tanto calor que la temperatura aumentaba tanto que producía, en definitiva, la radiación electromagnética de luz, aparte de calor y aparte de un montón de cosas, como elemento secundario. Y esa era otra técnica para producir energía lumínica, digamos, ¿no? Esta corriente, si yo la hago pasar por una bobina de un motor, bueno, con algún arreglo particular, ese motor empieza a girar y me va a energía mecánica, ¿no? Si esta corriente yo la hago pasar por un elemento electrónico, puedo de alguna forma hacer, de alguna forma encender o detectar algo, o sensar algo, o producir algún fenómeno útil de generar un uno o un cero en algún sistema digital. Entonces, esto es ir bien a la base y a entender un poco, digamos, cómo funciona el mundo físico que después nos transporta a la electrónica, ¿no? Bien, ahora hay diferentes cualidades de estos átomos en función del aspecto químicamente hablando, ¿sí? Y desde el punto de vista eléctrico, físico o electrónico, ¿sí? Por ejemplo, hay materiales que tienen una composición atómica, como por ejemplo el cobre. Tiene una composición atómica donde hay un núcleo que tiene 29 protones y tiene que haber 29 electrones en su contextura, digamos, general, ¿no? Para que el átomo sea neutro. Esos electrones se van a distribuir en órbitas que tienen alguna particularidad especial. Por ejemplo, la primera órbita, ¿sí? Solamente puede contener 2 electrones, ¿sí? La segunda órbita puede contener 8 electrones. Y así sucesivamente hay una ley física, química que regula la cantidad de electrones que tiene que haber en digamos, los niveles energéticos del átomo. Ya las órbitas empiezan a tener capas, subcapas. Bueno, toda una técnica que se estudia en química y en física del estado sólido, en física más específica, ¿no? La cuestión es que, ¿por qué algunos materiales conducen energía eléctrica y por qué algunos materiales no lo hacen? Bueno, justamente esa es la idea del análisis, ¿sí? Aquellos materiales cuyos átomos tienen un elemento o una órbita que deberían tener muchos electrones, pero tienen pocos, por una cuestión de equilibrio electrónico, o sea, no porque le falte, sino porque ya tengo los 29 y para completar, o sea, tengo 28 ubicados acá. Y para conectar el 29 tengo este que está acá en la última órbita, pobre, no tiene lugar, quedó ahí, no queda otra opción. Empezar a llenar las órbitas más externas, ¿no? Bueno, este electrón que se está acá presente, en general es un electrón que está débilmente arraigado al átomo. O sea, con muy poca energía, yo lo voy a poder arrancar y poder usarlo para formar una corriente eléctrica. Entonces, digamos, este electrón que se ve acá, se lo suele llamar el electrón de conducción, porque es un electrón que está débilmente ligado, ¿sí? Imagínense que si el material está compuesto por millones de átomos, por más que sea un pequeño trozo, porque el átomo es muy pequeño, ¿sí? Eso significa que tengo millones de electrones de conducción. Entonces, el material como cobre es un material que frente a la parte eléctrica le es fácil conducir corriente eléctrica porque justamente tiene esta particularidad, ¿no? El hierro, el cobre, el oro, el platino, bueno, la mayoría de los metales, ¿sí? Tienen esta cualidad, son buenos conductores de la energía eléctrica. ¿M? Algunos mejores que otros, obviamente, ¿no? Por ejemplo, el cobre es muy buen conductor, pero el oro es mejor conductor.
la plata también es mejor conductor. Pero claro, obviamente, la plata y el oro son metales preciosos, son metales que no abundan, entonces no son factibles de ser utilizados en conductores, salvo en aplicaciones pequeñas, por ejemplo, en electrónica, muchas veces se bañan las superficies de los contactos con una especie de baño en oro, a veces los alambres internos de los circuitos integrados son pequeños alambres de oro, pero claro, ahí el valor o la cantidad del oro es muy, muy pequeñita, ¿no? No voy a poner en mi velador un cable de oro porque evidentemente no lo voy a poder pagar. Y el beneficio que también tiene no es muy bueno, ¿no? O sea, no tiene sentido. Bien, así que dentro de los materiales tenemos lo que se denominan materiales conductores, un grupo. Estos conducen la corriente eléctrica, ¿sí? Bien, cuidado porque no no solamente son los metales, ¿sí? Uno podría también eh, pensar que, por ejemplo, si uno disuelve un poco de sal en agua, la mezcla esa, ¿sí? Esa mezcla inicialmente también tiene cualidades de que puede conducir corriente eléctrica, ¿sí? Hay materiales como el grafito, por ejemplo, que también puede llegar a conducir corriente eléctrica y por ahí no es metálico, ¿sí? Bueno, hay ciertas aplicaciones que en general tienen el grupo de lo que se llaman conductores. En la naturaleza, los metales son los más apropiados para eso. Después tenemos otro grupo, ¿sí? Que particularmente se opone al anterior, o sea, fíjate que en la última órbita hay pocos electrones, ¿sí? Ese electrón es fácilmente extraíble, pero acá estamos en todo lo contrario, ¿sí? El material como el argón, algunos otros materiales como, inclusive el silicio también es bastante parecido en algún aspecto al aislante, ¿no? Pasa que el silicio tiene alguna particularidad que ahora vamos a ver, ¿sí? Es totalmente al revés. La última órbita tiene completa o casi completa digamos, su cantidad de electrones, ¿sí? O sea, si tal vez en esta órbita quepan 8 electrones, bueno, si están los 8, completé lo que se llama la famosa ley del octeto, que se ve en química, completar la última órbita con los 8 electrones, y este átomo es un átomo que le es muy difícil arrancar un electrón, ¿sí? Es muy, muy complejo arrancar un electrón, necesito mucha energía, ¿sí? ¿Por qué? Porque estructuralmente está todo muy firme acá, el sistema está estructuralmente muy complejo de desarmar. Ese sería el concepto, ¿sí? Entonces, si yo no tengo electrones libres, porque estos electrones están muy arraigados, este material no se va a comportar como un conductor eléctrico, se va a comportar como un aislador. ¿Mm? Bueno, por supuesto, los aisladores son muy útiles en la naturaleza porque si no, no podríamos prender o apagar una tecla de una luz, pues si nos quedaríamos electrocutados, ¿no? Evidentemente, esos materiales poliméricos, plásticos, gomas, acrílicos, cerámicos, la mayoría de los cerámicos, vidrios, ¿sí? Son materiales que son justamente aislantes de la corriente eléctrica y producen justamente todo lo opuesto, o producen eh, la no conducción de corriente eléctrica y eso produce, digamos, la aplicación a materiales que se llaman dieléctricos o aislantes, ¿sí? Los dos elementos pueden ser paralelos o son sinónimos. ¿Mm? Por ejemplo, un cable es un elemento metálico, o sea, dentro si uno lo pela tiene cobre, pero fíjense que después tiene materiales los que están envueltos en material metálico, que son en general gomas o plásticos, justamente que no tienen la capacidad de conducir corriente eléctrica. ¿Mm? Cuidado porque hay materiales que parecen gomas y plásticos que sí también pueden conducir, ¿eh? Son rarezas, pero en general, ¿sí? Estos materiales son materiales aislantes. ¿Mm? Las cerámicas, los vidrios, en general son materiales aislantes. La madera, si está seca, ¿sí? Cuidado con la humedad, ¿sí? También cuidado con el componente de agua. La madera, si está seca, tiene también eh, propiedades aislantes, ¿sí? Y por último, tenemos un grupo medio selecto, medio ahí en el medio de los dos, que los llamamos semiconductores. Los semiconductores, en realidad, si los vemos desde un punto de vista original, son más del tipo aislantes que otra cosa. Pero en realidad los semiconductores son materiales que
se empiezan a tunear, como a cambiar un poco, ¿no? Entonces, armo una estructura de material semiconductor, pero en realidad no completo con todos probablemente, ¿no? O sea, cada tanto le inserto un átomo que es ajeno, que es diferente al silicio o al germanio, que son materiales semiconductores básicos, ¿sí? Y ahí va a aparecer alguna rareza. Entonces, estos materiales en realidad se los puede acomodar porque trabajándolos un poco, en alguna ocasión pueden parecerse a los conductores y trabajados de otra forma pueden producirse o pueden parecerse a los aisladores. Entonces, es como que se le da el nombre de semiconductores. En general, con este material como base, hay otros materiales, pero este material como base, se fabrican la mayoría de los componentes de electrónica. ¿Sí? O sea, el teléfono que ustedes tienen en la mano, la computadora que están mirando en este momento, ¿sí? Bueno, cuando se van a los elementos que están trabajando en forma digital en general o binaria, bueno, hay componentes electrónicos que siempre, seguramente están construidos, ¿sí? Con esta técnica o alguna otra variante de este grupo semiconductores, pero digamos como esencia, el primer elemento básico sería el silicio. ¿Mm? Bien, muy bien. Eh, Carga eléctrica, ¿sí? Bueno, la carga eléctrica es de alguna forma, ¿sí? Eh, o la corriente eléctrica, si vamos acá a hablar, digamos, más correctamente, elemento fundamental para la electrónica y para la vida, para todo lo que nosotros nos manejamos. ¿Sí? Es inconmensurable lo que hacemos constantemente con corrientes eléctricas. ¿Sí? Inclusive la excitación de nuestros músculos son pequeñas corrientes eléctricas que se originan en el cuerpo humano también. ¿Sí? Eh, Se encuentra formada por, como dice acá, movimiento de electrones sí, de átomos ionizados o electrones. En realidad, electrones ionizados es medio, ya el electrón tiene un matiz de carga, ¿no? Eh, a ver, dice que los electrones crean carga, la cual podemos utilizar para el trabajo, ¿sí? Bueno, ahora después lo vamos a discutir un poquito y a aclarar un poquito, ¿sí? Por ejemplo, como decíamos anteriormente, ¿no? Cualquier elemento que ustedes vean de funcionamiento eléctrico, ¿sí? Todo está relacionado con movimientos de electrones. O sea, sí o sí, solo sí, vamos a necesitar, ¿sí? Que haya un movimiento electrónico. ¿Mm? Después hay que ver cómo fabricamos ese movimiento electrónico, de dónde sacamos esos electrones libres, quién los va a poner en marcha, ¿no? O sea, quién los va a poner a- a manejar una corriente, ¿sí? O va a producir una corriente, ¿sí? Bueno, y acá viene un poco, ¿sí? La piedra filosofal, ¿sí? De todo esto, ¿sí? Que es justamente, hay, digamos, tres elementos vitales dentro del manejo de esta corriente eléctrica, ¿sí? Que son el voltaje, la corriente y la resistencia. O sea, estos tres elementos son elementos cruciales para desarrollar cualquier tipo de circuito electrónico, sea digital, sea analógico, sea aplicado a un sistema de alta potencia, a un sistema de mínima potencia, todo está relacionado con estos tres elementos conceptuales. ¿Sí? Bien. Si analizamos de a poco cada uno de ellos, lo que estuvimos hablando inicialmente es de la corriente. ¿Sí? La corriente es de alguna forma, ¿sí? El conteo de esta cantidad de electrones, ¿sí? En una determinada área de incumbencia, ¿no? O sea, es como si yo me parara en la esquina de un semáforo y contara la cantidad de vehículos que pasan por unidad de tiempo, ¿sí? Bueno, evidentemente, si la calle está tranquila y es un pueblito del interior donde todo el mundo está a la tarde durmiendo la siesta, va a pasar, ¿sí? Un auto cada 2 horas, seguramente, ¿no? Ahora, si me pongo en Avenida 9 de Julio no sé, las 9 de la mañana, y seguramente contaré una cantidad impresionante de autos por unidad de hora o de tiempo, minutos, y eso me va a dar en definitiva la intensidad de esta corriente eléctrica, ¿sí?
sea que de alguna forma, si contamos este mismo objeto con cantidad de cargas que están pasando, inicialmente las que son más fáciles son los electrones que vimos anteriormente. Entonces, si yo en un material metálico cuento por unidad de área la cantidad de electrones que pasa por unidad de tiempo, bueno, con eso establezco, ¿sí?, un valor ya medible, que sería la corriente eléctrica. ¿Sí? Esa corriente eléctrica, ¿sí?, medible ya, palpable ya, identificable, ya mensurable, puedo, digamos, de alguna forma saber si es mucha, si es poca, si es demasiada, ¿sí? Bueno, va a estar caracterizada por la tasa, entre comillas, la tasa sería la cantidad de carga que pasa, la cantidad de electrones que pasa por unidad de tiempo, ¿sí? La unidad que utilizamos para la corriente eléctrica es el ampere. El ampere es la cantidad o la unidad utilizada para medir esta corriente eléctrica. ¿Mm? Bien, ahora vamos a reconectarnos porque si no queda desprolijo y seguimos con las demás magnitudes.